Bienvenidos a Candela con Enrique Encinosa. Yo soy Enrique Encinosa, no sé qué te deba dinero. Tenemos, como siempre, mi anchorman, productor, Muy buenas tardes, muy vicepresidente buenas de noches, todo, ¿eh? muy buenas tardes, muy buenas noches, Manny buenos días, García. dependiendo de cuando ustedes quieran ver este podcast, porque el podcast lo pueden ver cuando ustedes quieran. Y tenemos de regreso, después de un par de semanas de ausencia en nuestro programa, a Julio M. Schilling. Y déjeme decirle, el hombre es verdaderamente un intelectual, ha escrito muy buenos libros, eh, y son libros que solo los debe leer alguien que tenga nivel de análisis. Y te digo esto porque yo creo que los libros de Schilling son análisis profundos, son análisis detallados. Su libro sobre los paradigmas. ¿Cómo se titula el libro, Schilling? Dictaduras y sus paradigmas. Excelente libro, ¿ok? Muchas gracias, Y, Enrique. y verdaderamente el trabajo que ha hecho con Patria Martí y con los forums que, Los que ha llevado a simposios, cabo. eso, yo no he ido a un simposio que yo, número uno, no haya aprendido y que no ha sido entretenido, porque yo Yo la paso muy participé en bien. dos. Sí, yo estuve en el último que tú estuviste, que estuvo muy bueno también. Chile, ¿cuándo es el próximo? El próximo, y les agradezco la mención de ambos, el próximo va a ser el 20 de este mes de noviembre, o sea, no el jueves de esta semana, sino el jueves de la semana próxima, el 20 de noviembre, en el que justo es el aniversario del natalicio de Padre Félix Varela. El simposio va a ser Varela y la ética democrática. Se va a tratar precisamente la visión valeriana en cuanto a tener una ciudadanía preparada para vivir en libertad bajo un modelo republicano. Los panelistas van a ser Santiago Cárdenas, Frank Rodríguez y Alberto Müller. Este servidor será el moderador y va a ser en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Way y la 94 Avenida a las 5:30 de la tarde. La entrada es completamente gratuita y abierta al público. La vamos a transmitir también para las personas que no pueden llegar por diferentes plataformas. Tal vez la más común es patriademartí.com. Patriademartí.com se va a transmitir en vivo y en directo, y casualmente tocó este año sea el mismo aniversario de natalicio del padre Varela, así que nos da gran alegría tocar ese punto, porque no podemos hablar de la nacionalidad cubana sin todos nuestros próceres, Martí, eh, Sí, pero Céspedes. Martí es, fíjate, o sea, yo veo como que esto es una escalera, y tú empiezas con Varela, vas con José de Luz y Caballero, Joseph of the Lion Gentleman, y después sucesivamente hasta llegar a Martí. Y verdaderamente fue un grupo muy intelectual, ¿ok? Sí, muy cierto. El linaje Mendive, todo fue, es un linaje Mira Mendive, se me había que olvidado fue Mendive ahí. traspasando, y que todo, por eso nuestros lazos con el Instituto San Carlos es tan importante, porque todos tienen esa conexión con el seminario del Instituto San Carlos en Cuba, que hizo su sucursal en Cayo Hueso, lugar tan importante para Martí, para la causa de Cuba. Entonces todo esto tiene realmente hay un, como decir, un linaje que sigue en toda nuestra historia, y por eso Varela, y sobre todo cuando pensamos en, bueno, cae el castrocomunismo, que en su momento caerá, pero la construcción antropológica, sociológica, moral, que es la parte más importante, tiene que retornar
a esa parte ilustre de esa Cuba digna. Y Hay, entonces Varela hay- es un árbol de, de, hay de- varias biografías de Varela. Incluso la primera vez me sorprendió porque era escrita por americanos. Sí, sí, O sea, porque efectivamente. él tuvo, después me di cuenta cuando la leí, él tuvo un impacto enorme en Filadelfia. Eh, no con cubanos, sino con todos los irlandeses y con todos los católicos y con toda la gente que estaba pasando la dura en aquella época. Y verdaderamente Varela fue, yo no soy una persona religiosa, pero sí creo que eh, el apodo de santo, ¿ok? Como una persona que hizo mucho, mucho, mucho más bien de lo que hizo mal en su vida, o lo que pudiera haber hecho mal en su vida, eh, vale verdaderamente el apodo, ¿no? No, y escritos de Padre Varela en inglés, que también porque uno de los papeles más importantes que él tuvo fue tratar, o sea, que había en los Estados Unidos, y esto es un hecho, una cierta confrontación entre el protestantismo que predominaba y la minoría católica. Y el padre Varela siempre buscó un puente, pero defendiendo el catolicismo de los ataques del protestantismo y en muchas de esas respuestas, porque eran en foros públicos escribiendo por medio de artículos y ensayos, el padre Varela escribía en inglés. Entonces, realmente en aquel momento, o sea, realmente no tenías editores, no había las facilidades que hay ahora, y sin embargo, en un inglés impecable, o sea, un inglés bajo los estándares propios de los estadounidenses en ese momento, que no puedes hacer una distinción que lo habrá escrito un cubano o que lo pudo haber escrito un estadounidense. Entonces es muy interesante todos los que han estado en Nueva York, en el barrio chino, lo que es el barrio chino ahora, que en aquel momento era el barrio irlandés. Ahí está la iglesia que el padre Varela fundó en famoso Mott Street. Por supuesto, San Agustín, que contó con el principio de, o sea, el Varela joven, y después posteriormente cuando va a morir, no podemos ir a San Agustín sin ver la presencia del padre Varela en todo lo que es esa Y ciudad. déjame decirte, yo estaba en San Agustín y es verdaderamente impresionante desde el punto de vista histórico. O sea, porque ahí tienes el castillo, San monasterio, Marcos, sí, sí. Es el una belleza. cementerio de los tiempos la nana, como diría mi abuela. Así que para los que puedan ir y dar un viaje, vale la pena. En ese castillo, Ah, y sé que está Fernandina Beach, correcto, correcto. donde el hotel donde se quedó Martí cuando lo arrestaron, todavía existe. Sí, tal cual, tal cual. Primero, el castillo ese San Marcos que mencionas que está ahí frente a la bahía de Matanza, que es como se llama, ahí vivió Padre Varela, porque el tío de él, que era quien él lo estaba cuidando, era el gerente la fortaleza. Entonces, el Padre Varela pues estaba ahí. Y efectivamente, la cercanía a Fernandina Beach está, o sea, bien, bien próximo, y es un viaje que quien va a San Agustín debería de ir, y totalmente es cierto. Yo le voy a decir algo, San Agustín es bello. Y no solamente es bello, si van durante las crismas, cuando tienen todas las luces, número uno, no tienes los calores. La primera vez que yo estuve en San Agustín fue en agosto o en julio. Y honestamente, en el único lugar donde me sentí bien fue en el cuartel español, ¿no? En el baño, porque tenía aire acondicionado, cuyo me sorprendió que esos aires acondicionados existían en aquel tiempo. Bueno, ese fue el chiste que yo hice. Obviamente eso se lo agregaron, No, ¿no? pero déjame decirte, la mayoría de los castillos lo que tenían era cuatro ventanales grandes
donde ¿ok? entraba el agua y se llevaba lo que No, soltaba. no, no, 4 ventanales grandes, cada uno en cada punta, norte, sur, este y oeste. Y entonces así tenían viento que pasaba, brisa que pasaba por dentro de los pasillos constantemente. Mm. Así que, Correcto. Pero pero yo les bueno, digo que si pueden ir en diciembre y obviamente hay el aspecto histórico que ustedes están mencionando, cuya mucha gente se pierde, ¿no? Pero es lindo hacer ese viaje, muy Sí, no, lindo. déjame decirte, yo siempre fui rata de museo. Y cuando yo vivía en el norte, vaya, visité todos los museos que pude en la zona de Chicago, visité las batallas con los indios en el Midwest, y después cuando vivía por New York y cada vez que salía en negocio, Valley Forge, Bunker Hill, Concord, Lexington, todos los lugares, museos posibles. Y fui un día a buscar, pues dije, yo nunca he ido a Front Street, donde Martí tenía su oficina central cuando conspiró. Y dije, voy a buscar Front Street. Nah, Front Street ya no existe. Es el lobby del Chase Manhattan, de un edificio gigantesco de Chase Manhattan Bank. La última vez que yo estuve ahí, a lo mejor ahora es otro banco. Bueno, pero sabes que hay una placa que eso lo logró Carlos Ripoll, que colocaran una placa diciendo dónde estaba, dónde estuvo. Eh, Front Street. y cerca, mira, Fonzie, si no me equivoco, Fonzie Tavern, que existe todavía, Francis Tavern. es correcto, que ahí estuvo, George Washington dio un discurso. Bueno, eso existía cuando Martí. Ya. Y, o sea, todo ese ámbito es lo más parecido a que nos trae esa parte de Nueva York tan importante, particularmente en aquel momento que mantiene una semejanza con el Nueva York de la época de Martí. Y Ripoll, eh, en varios de sus libros que tiene todas las direcciones, yo hice el recorrido, igual que el recorrido de todas las iglesias en el cual Ripoll fue colaboró. gran experto sobre Martí que ha tenido la historia de Cuba. ¿Ok? O sea, yo creo que ha sido el historiador supremo de Martí. Que por Dedicó cierto, su vida a estudiar a Martí. correcto, que por cierto, Kiko Arocha digitalizó la obra de Carlos Ripoll, y toda la obra de Ripoll está digitalizada y está disponible online, Ah, que es una ya. cosa, que es una cosa muy importante porque eso, recuerda que ¿Por una Ripoll, universidad o por qué? no, porque el Kiko, que tenía una relación con él, lo tenía en su computadora. O sea, Ripoll se lo dejó y Ripoll lo tenía en Editorial Dos Ríos o algo de eso. Y parece que es el sitio, no sé si el domain o algo, no se renovó y quedó fuera de circulación. Y Arocha lo ha hecho público. Si no me equivoco, es Ismaelí. Yo te puedo mandar el enlace preciso para que lo menciones en tu programa, Mándamelo y yo lo pongo después en mi página de Facebook o lo porque menciono en este bien vale programa la pena porque porque fíjate, Ripoll era el super estudioso, el super historiador de Martí. El tipo dedicó su vida entera correcto. y sabía más de Martí que nadie. ¿No? Y precisamente, o sea, yo creo que cualquiera que le interese leer, y sobre todo si está de gratis en el internet, ¿no? Claro. Por favor, tú puedes leer, eh, bueno, es que me imagino que ahí están hasta yo tengo uno de los libros que yo tengo, son las conferencias que Mañach dio sobre Martí. Y Sí, me no. imagino que hasta eso lo tiene Ripoll ahí. ¿Cómo no? Ripoll se especializó, sobre todo mucho en sacando la verdad acerca de que Martí no era comunista. O sea, entonces Oh, claro. hizo unas grandes publicaciones y él tiene, muchos de ellos son ensayos, libros pequeños que ya no están en circulación. O sea que yo logré adquirir uno
que lo compré a un particular que lo estaba vendiendo en Puerto Rico, pero están básicamente muchos de ellos fuera de edición, pero ahí se puede ver en esa versión digitalizada, que para muchos también el beneficio del material digitalizado es que para cuestiones de notas, si lo conviertes si está en PDF, lo conviertes en documento Word, para el uso de notas, para referencias y eso es más fácil de almacenar y de utilizar en libros, etcétera. Así que te lo voy a mandar porque es importante. Te lo Muchas voy a personas agradecer. no lo saben. Ahora déjame hacerte una pregunta seria. Manny y yo tenemos una apuesta. Pues tú siempre estás tan elegante. ¿El pijama tuyo tiene corbata? Bueno, lo tuvo cuando único dormí casi así. ¿Tú sabes cuándo fue? Cuando las elecciones del 2020, las elecciones robadas. En esas, porque tenía entrevistas básicamente que empezaban desde las 5 menos cuarto, porque era otra zona de hora. Entonces yo dije, bueno, yo no me voy a poder, entonces más o menos tenía la corbata desarmada, la camisa, y ya según me levanté, pum, 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 o sea, eso fue lo más cercano. Fuera de eso, no. Y los Para mí fines... que él se baña con un traje puesto, Enrique. Esa es la opinión mía. Pero Sí, te tiene digo que algo impermeable. yo disfruto, no me molestia, y aparte, eh, uno de los papeles del comunismo fue tratar de llevar todo precisamente en la contracultura, ¿no es verdad? De estar no tener ningún tipo de reglamento de vestuario, ni mantener ningún tipo de orden, ni mantener horarios, ni nada Muy de buen eso. punto, muy buen punto. Pues entonces es una forma Ni, de ni mantener contra... tu género sexual. Bueno, pero es que todo, aunque Todo tú tiene no que ver creas con acabar con la moralidad, con todo, porque correctamente, eso fíjate que destruye al tú hombre. Lo muchas veces, destruye. mira, vas a buscar, por ejemplo, colonia y te van a decir, no, estas colonias unisex. Bueno, no es posible, no puede ser. O sea, porque la colonia de la mujer y la de hombre tiene una fragancia un poco diferente, ¿no es verdad? Ropa que te dice, no, esta ropa es unisex. Con unisex. O sea, pero todo esto es parte de ese mercadeo que, aunque no lo crean, el marxismo es el motor detrás de esa forma de desdibujar la naturaleza humana. Y ¿Te hay das una, cuenta? y hay una realidad, Julio, que es un refrán que yo lo he oído realmente en inglés, pero que tú nada más puedes hacer una primera impresión una vez. Y, Correcto, y eso es muy verídico. totalmente. Mira, yo recuerdo, hay cosas que una persona que a veces te dicen algo. Y cuando yo estaba en la secundaria, yo fui a aplicar a trabajar part-time en un banco y fui con corbata, todo, ¿eh? Y me tomaron y la señora me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Te escogí y me dijo por la manera en que estás, porque tú estás vestido no para el puesto que te vamos a dar, sino para el puesto que tú quisieras tener tal vez. Porque yo lo que iba a trabajar en el departamento de correo, que básicamente era algo insignificante. Empezando, ese es el donde yo empecé. Es verdad, tienes toda la razón. Entonces, eso resonó conmigo, sobre todo con una edad joven. Yo digo, eso tiene sentido y siempre, pues, he tratado de mantener eso aparte, lo disfruto y lo marco en el fin de semana ya de comodidad, o sea, de día, ya si voy a, por supuesto, a la playa y todo, o sea, es completamente otra cosa, pero En la eh, playa el traje es más flojo, no tan caluroso. aunque ahora estoy usando, sí, esas camisas para el agua No, que te una protegen del camisa de sol. mesh con corbata. Sí. Oye, ven acá. Vamos a hablar un poco de Patria Martí. ¿Ok? Porque sí hablamos de los simposios, pero Patria Martí tiene todo, hacemos una serie de noticias, comentarios, eh, videos viejos que uno puede ver, etcétera. Eh, Mira, te agradezco mucho, Enrique, la mención de eso. Sí, Patria de Martí la fundamos en el 2006 y la cantidad de
artículos, la cantidad, tenemos un índice de todos los simposios que lo importante de eso es que resguarda personajes históricos, Ángel Cuadra, Rosa Leonor Whitmarsh, Yeah. José Antonio Font, tantas personas que ya físicamente no están con nosotros, sin embargo, la presencia quedó grabada por medio de esos eventos, esas conferencias. Del 2013 para acá, nuestro productor técnico, José Tarano, yo le pedí, coño, José, vamos a hacer un inventario porque la verdad que no tengo idea cuántos programas habíamos hecho desde el 2013 para acá. Entonces, en la cuenta, y por supuesto, no capta todos los programas, porque no los capta todos, pero No, el que yo hice de la guerra de ese, los caminos del mundo tuvo bueno, un ese sí fallo técnico. hubo un problema técnico, o sea, que han habido algunos que no han quedado, pero no me refiero a simposios, sino programas como este, ¿no es verdad? ¿Mm? En la televisión, en la radio, Sí, videos en general. videos que hemos grabado, porque no se ha grabado todo, son 1.600 y pico desde el 2013. Entonces yo digo, wow, es un inventario que recoge muchos acontecimientos históricos, porque básicamente casi todo es hablando de noticias, eh, aunque uno se puede salir en un tema filosófico o algo, pero está Programa que relacionado. hicimos tú y yo. Todo eso. Los programas con Cari Roque, que están más de cerca de 300 programas que hice con ella. Contigo, todos esos están grabados. Si lo buscas, Yo ahí van quise a estar mucho a todos. Cari Roque. Y En- yo, en- y yo la entonces, fastidiaba. Pues yo fastidiaba. Cari Roque, que perdió su juventud en el presidio. Pero cuando entró en el presidio, y fue una presa plantada de primera, y, y un día me enseña una foto de ella. Dice, esto fue unos meses antes de caer presa. Le dije, Cari, por eh, Dios, yo hubiera estado plantado desnudo contigo 20 años. Y se echó a reír y desde entonces ella jugaba conmigo y vaya, mi mujer no es celosa y entonces esa era parte de una jugarreta que ella y yo teníamos. Y ella me venía y me decía, mi amor, mi novio, vaya, cosas así. Es que, y ella, bueno, la voz ella inconfundible de la radio, ella estaba lista para actriz, o sea, realmente era alguien de los medios para actriz porque era hermosa, tenía un talento innato de hablar, de nuevo, con una voz inconfundible, de modo de que sí, el castrocomunismo trunchó todo ese futuro. Y la importancia de eso, querido Enrique, es que queda para la historia. Y en eso, en gran medida, nuestro productor técnico, José Tarano, es que ha hecho eso posible de grabarlo, bajarlo y de ponerlo ahí. Y todo está en índice, de modo de que pueden ir, va desde lo más reciente Déjame hasta decirte, y para por atrás. eso precisamente es que yo estoy haciendo estos podcasts. El de Candela, que sale los miércoles. Y el de Hablando Historia, que yo creo que es muy necesario porque hay muchos cubanos que nacieron después del proceso Y no y tienen no idea de qué entienden lo que pasó. Y ambos programas se pueden ver en Rumble, en Telegram, en X, en Truth Social, Signal, YouTube y Facebook. Así que igual en los mismos canales pueden ver a Manny, que tiene su propio programa. Estás en todas partes, pero siempre eso, Enrique, tú lo puedes poner en tu página web. Tú pones Enrique Encinosa en Patria de Martí y ahí te va a salir eh, todos esos programas. O sea que estás, por supuesto, en libertad de ponerlo también en tu sitio web porque son programas, imagínate, con tantos programas que tú hiciste a través de tantos años, incluso estando en Mambí, en Radio Martí y todo eso, imagínate tú, eh, y uno espera que eso se guarde, pero no siempre se guarda. O sea, muchas veces hay un cambio de administración y a lo mejor no Ok. conservan esa grabación. Yo Enrique, no sé tú si tú lo dices, has tenido, tú lo has Déjame estado decirte, uno de grabando. los programas más interesantes que yo hice y que se puede encontrar por ahí en el internet, probablemente en YouTube, fue
un programa que yo hice sobre la historia del boxeo cubano con Mercedes Cosa Sandoval, Mm. ¿ok? Que ella no sabía nada de boxeo, ¿ok? Pero era una persona verdaderamente agradable, sí, No, y muy culta, muy y culta. muy culta, extremadamente culta. Y entonces le entré con que el primer cronista de boxeo en la historia del boxeo cubano había sido José Martí y el primer boxeador en la historia del boxeo cubano había sido un tío abuelo de Antonio Vitera. Y por ahí fue más fácil, porque ella estaba nerviosa, me dijo, yo no sé nada de esto, ¿no? No, y es que eso es algo muy especializado, Enrique, no todo el mundo lo sabe. Yo creo que tú deberías de no solo capitalizar por realmente dejar en concreto todo ese conocimiento, sino dejarlo para la posteridad, porque tú No, posees conocimiento yo sé que has escrito libros al respecto, que son muy importantes, pero todo tipo de testimonio que tú puedes dar algo. Es una especialidad que no todo el mundo no, fíjate, lo sabe. uno de mis hobbies es buscar peleas que no salen en los records y ponerlas en BoxRec, que es una página con alrededor de 100 de nosotros, que verdaderamente ya tenemos, en los últimos 20 años hemos metido datos sobre más de 2 millones de peleas Mira, pues. y decenas de miles de boxeadores. De A ahí mí tú me vas y llamaba, tú buscas, por ejemplo, en Search pones Luis Manuel Rodríguez, Douglas Bayán, y no solo él, no solo ellos, sino la gente con que ellos pelearon, y todo pones Kid Chivo, que era un boxeador de Santa Clara, te sale parte de su récord. a mí Pones me Enrique llamaba la Sonoso y te atención en sale la parte del poderosa. mío también. A mí me llamaba la atención en La Poderosa que llamaba a alguien con un peleador del año 1939 que yo no sabía, yo decía nada. Imagínate, quién sabe. Y Enrique no solamente le hablaba del peleador, le hablaba de la abuela, del Claro. tío. De verdad que lo que él sabe del boxeo, yo creo que son pocas las personas que saben No, tanto. y Enrique ofrece algo al boxeo que pocos, no solo está su talento innato de historiador, sino que él fue boxeador. O sea, Correcto. entonces él tiene, o sea, Todo el mundo me entró a golpe. no, 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 y estoy seguro que tú los diste también. No, déjame decirte, yo tuve 35 peleas amateur. Mm, así que, y, Por eso te digo. Así que El yo creo que boxeo eso, el boxeo no es fácil y es una ciencia. La gente no lo entiende. A la gente se le Manny boxeó también. bastante tiempo y con un campeón mundial, pero lo hice, yo de verdad realmente lo hice más por el ejercicio, era un tremendo ejercicio. En los 80 caballeros, si no hacías aeróbico, el cardio era muy difícil. Y yo encontré el kickboxing y para mí eso fue una forma de mantenerme un shape y aparte de eso aprendí a pelear, a Y hacer además, kickboxing. Manny fue sparring de James Webbing, que fue Mi campeón maestro, mundial el que me en enseñó. boxeo y en kickboxing. Él se vuelve campeón mundial en el 91 durante el tiempo que nos estaba entrenando. So, llegábamos ahí, le hacíamos sparring por 12 rounds entre el grupo y fue una experiencia excelente, excelente. Pero hablando a mí, ya con la edad lo único que me quedan son algunos reflejos, pero ya las piernas las perdí hace rato. No, yo me puse a hacer sombra el otro día y la sombra estaba moviéndose más rápido que yo y tuve que aguantar. no, es que el boxeo es un, o sea, y las piernas sobre todo es un, o sea, las personas no tienen idea de lo que es eso. Una vez haciendo pesas, hace mucho, yo creo que tendría como 16 17 años, un chico dice, "Mira, vamos fuera, yo te voy a enseñar algunas cosas. Y yo uy, me puso los guantes, Muchacho, te cansas el cansancio Oh, de no, estarte sí, no, moviendo. sin duda, Es sin duda. brutal. Ahí cuando yo me di cuenta que digo, pero esto es, imagínate tú.
Mira, esa es la gran diferencia entre un buen amateur y un buen profesional. Tú puedes ser un amateur y pelear 3 rounds, ok, perfecto. Oye, cuando entra ese séptimo y ese octavo round, ok, mucha gente no aguanta. Además, la presión, es que hay tanto. No, y también, Manny, y esto tú lo entiendes, Manny, hay que aprender a relajarse, ¿ok? Exacto. Porque en la pelea mucha gente sale y están bueno, con una Alto. tensión arriba que te cansas nada más que de mantener la guardia en alto. Chilin, si tú ves un boxeador, el único momento cuando él de verdad se aprieta es cuando va a absorber el golpe. Del resto del tiempo está relajado para que el músculo respire Claro, y no se canse. Obviamente, cuando tienes el control de la pelea, estás más relajado que cuando te están poniendo presión y te estás sintiendo los golpes y te estás frustrando y ya entonces es más difícil. Por eso tú ves que hay boxeadores que esa presión los cansa, obviamente. Es que Y otra cosa es rodar con el golpe. ¿Ok? también. Y tú sabes que era un maestro en esto y la gente nunca le da crédito, Roberto Durán. Oh, ay, Porque él doble veía Durán. venir el golpe y entonces cuando el golpe estaba haciendo impacto, él giraba la cabeza con el golpe o dejaba que el golpe absorbía yéndose hacia atrás. Yo vi a Durán en el Diplomat Hotel hacer una exhibición contra un cirujano que daba dinero para non-profits y era boxeador en los 80. Y yo estuve al lado del ring en lo que Durán se fajó con él, creo que fueron 5 rounds. Con Reiki, Enrique, ese hombre tiene un desplazamiento de pies como los que yo nunca he visto. Ese hombre tuvo a este boxeador que obviamente no estaba al nivel de él, pero afuera de balance la pelea entera. La ese pelea fue el entera. doctor Reiki, Puede haber sido Reiki, puede porque haber Reiki sido, murió hace poco. puede haber sido. Era un cirujano, Sí, sí, supuestamente un Reiki. brain surgeon, que estuvo haciendo eso bastante tiempo. Él fue campeón guantes de oro en la universidad y después tuvo unas cuantas peleas profesionales por decir que fue profesional, pero este, Enriquito, nos están quedando pocos minutos. Vamos a darle a Julio para que dé información sobre el Imposium que va a tener una vez más. cómo no, cómo no. Bueno, muchísimas gracias y siempre es un placer. El próximo jueves 20 de noviembre, el simposio Varela y su ética democrática y también a las 5:30 de la tarde en la biblioteca de Westchester. También les quiero los panelistas de nuevo, Santiago Cárdenas, Frank Rodríguez y Alberto Müller. Y también les quiero anunciar bien rápido que ya les avisaré con tiempo que ya el libro Marxismo en la cultura, de la lucha de clases a la hegemonía cultural, está en preparación. Cuando ya esté listo y esté publicado, disponible, los contactaré para hablarles y obsequiarles copias y hablar del libro. La presentación será ¿cuál es hoy el título en otra vez? Marxismo en la cultura, de la lucha de clases a la cultura, a la hegemonía cultural. Mm. Es sobre el marxismo cultural, su desarrollo. No, lo que yo le digo a la gente, tú eres un individuo que escribe profundo. Muchas O gracias, sea, muchas gracias. Que y esperemos será para diciembre o enero la presentación, dependiendo en cuándo se pueda. Están los trámites ahora de ponerlo el libro todo junto, ya está escrito, y de organizar el evento y eso, pero bueno, los anunciaré con tiempo. Y les agradezco siempre este espacio que ustedes me dan y no, compartir con fíjate que ustedes. empezamos hablando de Varela y acabamos hablando de boxeo. Pero eso es todo Y lo lindo que tiene estos programas, que No, realmente sí, es una de las cosas que extraño cuando nos reuníamos en la estación de radio, en los anuncios, que uno tenía ya la potestad de hablar de todo y en fin, uno extraña eso. Tenemos que ver cuando nos reunimos todos para hacer
una reunión de ese tipo. Bueno, a ti te voy a ver en el symposium. Si Dios quiere, yo sé que el hijo mío tiene un viaje planificado, pero yo creo que todavía ahí voy a estar libre y voy a hacer todo lo posible por atender este symposium, porque les digo a todos los que nos están escuchando, no se lo pierdan, les va a gustar. Nuestro. Enrique, en este tiempo que está haciendo, hay una camisa que tú tienes puesta que está muy interesante y me encantaría verla. No, no se está viendo, vas a tener que Espérate, levantarte un poquitico. déjame. Tienes que irte arreglando ahí y ponerte. Caballeros, miren eso. Eso es, primero que nada, Enrique la hizo, es original, un original de Enrique Encinosa. Los talentos de Enrique se pasan de lo que es ser historiador. eh, También tiene Mira, eso fue lo que fue. Yo a veces dibujo garabatos y mi hijo Daniel, ¿ok?, que tiene experiencia en todo tipo de cosas, desde chef hasta vendedor, me dijo, me gusta ese garabato. Dice, me recuerda los papeles famosos, que el dibujo de zigzag, Ajá. que era un papel de para enrollar en los años 60. Y entonces cogió el dibujo y me lo puso en una camiseta. Así que ahí está. Enrique, te dejo para que cierres el programa. No, o sea, ya yo estoy cerrado en el aspecto que va, ha sido más que un programa de análisis, ha sido una conversación entre amigos. Así mismo es. Así es. Así me Y eso siento es lo yo que yo lo también. considero ustedes dos. Así Muchas que gracias, Enrique y Manny. Es mutuo. Los quiero y seguiremos repitiendo con el favor de Dios estos encuentros. Así mismo es. Nos vemos pronto. Candela, salúdame a toda tu tropa. Candela.